Comenzamos hora 23, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy viernes y estamos iniciando este fin de semana largo, ¿no? Fin de semana de carnaval, pero no de celebración. Ojo con eso, porque en diferentes regiones del país se ha determinado ley seca, cero consumo de bebidas alcohólicas, aunque tampoco han respetado, por ejemplo, el jueves de comadres. Han habido varias personas arrestadas. Y vamos a empezar revisando lo que está pasando a nivel nacional. Estamos en Pando con Alexandra Almendras, nuestra unidad móvil. Estamos en vivo en este lugar. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vania. Buenas noches a todo el país. En este momento me encuentro en la Dirección Departamental de Tránsito, donde vamos a conversar con el director de esta institución, el coronel Omar Agrada, que nos estará platicando sobre los operativos que se van a realizar por fechas de fecha carnavalera. Bueno, sí, tenemos un operativo que vamos a ir desarrollando por disposiciones del Comando General y la Dirección Nacional de Tránsito durante todo este feriado largo. Vamos a intensificar controles no solo en el interior de nuestra ciudad, sino también en las salidas e ingresos a nuestra ciudad, en las terminales de buses. También tenemos personal en el aeropuerto, donde van a estar realizando no solo los controles, sino también las recomendaciones, sobre todo con relación al consumo de bebidas alcohólicas y a la utilización de las medidas de bioseguridad que ya todas las personas conocemos. Sin embargo, quiero recomendar también a la población de que en cumplimiento al decreto municipal está restringida la circulación a partir de las 10 de la noche. Vamos a estar nosotros con diferentes grupos de patrullaje preventivo, grupos de efectivos policiales en el control de la circulación, sobre todo de vehículos y motorizados. Pero más allá de aquello, creo que las recomendaciones que se han ido dando ya durante toda la semana y los operativos que hemos ido realizando durante toda la semana, manifestándole a la gente de que evite el consumo de bebidas alcohólicas, evite la circulación a partir de las 10 de la noche y lógicamente las reuniones, las fiestas que están completamente prohibidas. Esperemos que la ciudadanía tome en cuenta esta recomendación y lógicamente los infractores serán remitidos si son encontrados fuera de este horario a la unidad, a la Dirección Departamental de Tránsito para su correspondiente sanción. ¿Cuántos efectivos policiales van a ser desplazados? Bueno, tenemos varios efectivos policiales. De tránsito tenemos alrededor de 30 efectivos con el apoyo del PAC y de otras unidades, pero también se están realizando otros operativos paralelos dispuestos por el Comando Departamental de Pando y que también van a estar en apoyo al control de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo durante estas fiestas, y esperemos que a la conclusión de aquello no tengamos que lamentar más contagios y personas heridas, accidentes de tránsito, faltas, contravenciones, etc. Entonces es muy importante que la ciudadanía pueda tomar en cuenta estas recomendaciones y pasemos unas fiestas de carnaval sanas, responsables y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias, coronel. Esta es la información, Vania, desde la unidad de tránsito sobre los controles que estarán realizando en este largo fin de semana de fiestas carnavaleras. Yo vuelvo con ustedes hasta Estudios Centrales. Gracias Alexandra, gracias también al responsable de tránsito allá en Pando. Estrictos van a ser los controles. Y en Sucre, a ver, ¿qué medidas, qué restricciones se van a aplicar por las fiestas de carnaval? Escuchemos. Bueno, hoy en la tarde hemos intervenido en una casa de cita donde habían 5 señoritas que estaban ejerciendo esta actividad. Ha sido decomisado los bienes que estaba ahí. También se ha presentado clandestino porque no cuenta con una licencia de funcionamiento. Licenciada, esto no está permitido por norma. No está permitido y bueno, y recomendarles que cumplan, no está permitido, es una actividad clandestina, entonces se procede al decomiso. De la misma manera hemos intervenido el
bar, restaurante Bicentenario, donde habían personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Mi persona ha sido agredida verbalmente por la propietaria, entonces se ha logrado clausurar este local. A denuncia de los vecinos llegamos ahí porque recibí hasta amenazas de un vecino que ese local está constantemente atendiendo y vendiendo bebidas alcohólicas. Bueno, se ha procedido a clausurar este local. ¿Qué alegaban las personas que se han encontrado en los lenocinios? ¿Había jóvenes, quizás mujeres que estaban trabajando? ¿Qué es lo que alegaban para aperturar habiendo una prohibición? En el local habían personas mayores que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, y lo cual la ley 189 prohíbe, está prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas, y nosotros vamos a hacer cumplir con los controles respectivos. Ahí está, esa es la información que se genera en Sucre, en la capital. También los controles van a ser arduos. Más de 3.000 policías a nivel nacional van a estar trabajando durante esta celebración de carnaval. Por favor, a tomarlo muy en cuenta. Vamos a una pausa en hora 23 y al retornar, prepárese porque estaremos con un análisis sobre el decreto presidencial que ya ha sido aprobado, sí, por el legislativo. Pasó de todo hoy en el hemiciclo, hubo gritos, insultos. ¿Por qué? Porque la oposición rechaza este decreto presidencial de amnistía, y en breve vamos a contarle a usted todos los pormenores. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Lo que usted está escuchando en este momento es a la oposición señalando dictadores al movimiento al socialismo, porque se ha aprobado, sí, el decreto presidencial que da concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias a perseguidos políticos, que favorece a más de 1.000 personas. Entre ellos están exautoridades, por ejemplo, se habla del expresidente Evo Morales, entre otros. Hoy vamos a hablar acerca de este tema y vamos a hacer un análisis porque hay diferentes repercusiones sobre lo que ha pasado hoy en la Asamblea Legislativa. Estamos en este momento ya con el doctor Marcelo Silva, politólogo y analista, y también el doctor Franklin Gutiérrez, analista constitucionalista, a quienes voy a saludar. Buenas noches y bienvenidos a Hora 23. Muchas gracias, buenas noches, un gusto. Buenas noches y agradecido de estar nuevamente en Bolivisión. Don Franklin, empiezo con usted. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en la Asamblea Legislativa? Explíquele al país, por favor. Bueno, primero que el órgano legislativo, siguiendo ya una normativa anterior, me refiero al decreto presidencial del 28 de abril del 2020, el decreto 4226, ha emitido otro decreto presidencial bajo dos vertientes. El primer vertiente sería el tema del COVID, que está afectando a los que están recluidos en los penales. Y la otra vertiente es a los que han sido procesados o están siendo perseguidos jurídicamente o están en una fase investigativa por los temas del 21 de octubre y del 17 de octubre, es decir, por conflictos políticos y que se han suscitado el 2020 en los meses de octubre y noviembre. Bajo estas dos vertientes, el gobierno decide, en otras palabras, liberar bajo la amnistía a los que no tienen sentencia y bajo el indulto a los que tienen sentencia de personas que están recluidas, que son mayores de 58 años, que tienen enfermedades crónicas por el tema del COVID o otras enfermedades, o que sus procesos hayan durado 6 meses y no tengan ningún resultado, ninguna sentencia, y que existe una retardación de justicia. Estas personas, a decir de la finalidad de esta norma, resguardando su vida, se van a poder someter a la amnistía. El punto 2 dice, van a poder restablecer sus derechos civiles y políticos. Con eso no estoy de acuerdo. Restablecer derechos civiles y políticos dentro del marco del debido proceso. Ningún ciudadano que está recluido ha perdido con una imputación formal sus derechos civiles y políticos, por si acaso. Ninguna persona que no tenga sentencia ejecutoriada no pierde sus derechos civiles y políticos. Consiguientemente, considero que hay términos que hay que tal vez pulir o había que revisar
de manera minuciosa, como el hecho de que una persona que ha peleado por el restablecimiento del orden constitucional y que haya salido a las calles en Sencata, en Sacaba, para pelear contra un régimen que lo calificaban de facto, ahora le digan, bueno, tus procesos van a ser terminados, va a haber amnistía, muy bien, tu proceso queda afuera, tienes que cumplir con estos requisitos, primero si cuentas con mayoría de 58 años o estás con enfermedad crónica y tienes que nomás acogerte a este trámite procesal de la amnistía o del indulto si es que tienes sentencia ya en el proceso penal. Sin embargo, de aquello, la pregunta es la siguiente. Las personas que se consideran perseguidas políticas podrán convalidar una amnistía, un indulto, aceptando indirectamente haber cometido un delito. Considero yo que no. Entonces, para mí, seguramente muchas de esas personas que por convicción política, por convicción constitucional, han salido a las calles a pelear, no se van a someter a la amnistía, van a querer ser vencidos en juicio, van a querer demostrar su inocencia. Permítame, don Franklin. Permítame, para también darle la oportunidad de hablar acerca de este tema a don Marcelo Rivas, por favor. Silva, perdón. Don Marcelo, a ver, ¿qué opina usted sobre la aprobación de este decreto? Hemos escuchado a don Franklin hacer también un análisis en el contexto de la aprobación del día de hoy. Sí, Vania, Franklin hace una excelente argumentación jurídica. Sin embargo, el hecho es eminentemente político, ¿no? Es un decreto que tiene un matiz político. La vertiente fundamental del matiz político de este decreto es indudablemente establecer con mucha nitidez, la Asamblea Legislativa por fin lo hace de manera, por primera vez además, nítida, la emisión de una normativa que considera y establece que los hechos acontecidos entre octubre y noviembre del año pasado, del anteaño pasado en realidad, son un golpe de Estado, ¿no? Esto significa, pertenecen a un contexto de un gobierno de facto, un gobierno que ha roto el orden constitucional. Es en base a ese razonamiento, es en base a esa certeza, si usted quiere, asumida por la Asamblea Legislativa hoy día, que se establece que todas las personas que han sido enjuiciadas por este régimen no han tratado de cometer el delito o no han tratado de cometer algún tipo de infracción, eso es lo que dice el decreto, sino que su acción está enmarcada en la defensa de la democracia. Por lo tanto, no pueden estar circunscritas en un hecho penal. Ese es el sentido central, si usted quiere, del decreto. El decreto es la primera promulgación, la primera emisión normativa que afirma, que contextualiza que el gobierno de Áñez fue un gobierno de facto y que fue un gobierno dictatorial. Creo que ese es un elemento relevante. El segundo, y con esto termino, es muy cortito la apreciación previa que tengo. El segundo elemento, por supuesto, es establecer también el elemento central de actores que, por ejemplo, se quedan liberados en función del fraude electoral o del supuesto fraude electoral que existió hace 2 años. Es decir, si primero ya hay un rechazo de la denuncia de fraude electoral y segundo, todos aquellos actores, por ejemplo los ex vocales del órgano electoral, podrían tranquilamente estar dentro del rango que establece este decreto de amnistía. Creo que son elementos indudablemente importantes que, si uno va hilando fino, son emisiones evidentemente políticas. Ahora, señor Franklin, es decir que cualquier persona dentro de este grupo que está involucrado en estos hechos, que diga que ha sido perseguido político, ¿puede beneficiarse con este decreto? ¿Con el simple hecho de argumentar eso? No, hay requisitos y hay delitos los cuales no se someten a la amnistía. El propio decreto presidencial, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Tengo acá el decreto presidencial y voy a dar lectura a lo siguiente. La amnistía, dice concesión, la parte primera.
¿Quiénes se van a beneficiar con la concesión de amnistía? Personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales por presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro de la crisis política institucional del Estado acaecidas en el país entre el 21 de octubre del 2019 y el 17 de octubre del 2020. Es decir, que todas las personas que han estado involucradas en estas fechas, si van a demostrar que han sido perseguidos políticos, lógicamente van a poder acogerse al trámite de la amnistía. Pero ¿dónde está lo contrario? Las personas, señala, vamos a ver más adelante, dice, las personas que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 4, parágrafo precedente, no se van a beneficiar con la amnistía cuando se encuentren procesadas. ¿Quiénes no se someten a la amnistía? Personas que hayan cometido delitos que estén previstos en la Constitución Política del Estado, cuya determinación no admite el indulto, por ejemplo, el asesinato, el parricidio, delitos de genocidio, delitos de libertad sexual, delitos previstos en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, delitos de violencia contra la mujer, delitos de acoso político, violencia contra las mujeres. Entonces, hay una lista de delitos de cuando las víctimas son niños, niñas, delitos de víctimas múltiples, no se van a poder acoger a la amnistía. Concretamente, ¿cuál es el volumen general? Es las personas que han sido procesadas, capturadas en acción directa en esas fechas de octubre y que están en proceso de investigación, si demuestran que son perseguidos por situaciones de defensa de la democracia, van a poder acogerse a la amnistía. Esa es la condición general. Bien, hay algunos analistas que están hablando que incluso exautoridades, la exministra Achacollo, por ejemplo, podría también ser beneficiada. ¿No, Marcelo, es así o no? No, porque la ministra Achacollo no corresponde al periodo que enmarca el decreto. El decreto establece con mucha nitidez que las personas que han sido supuestamente perseguidas políticamente desde el 21 de octubre del año 2019 hasta el 17 de octubre del año pasado, del año 2020. Entonces, en ese periodo no está comprendida la exministra Achacollo, así que no le correspondería. Pero sí, por ejemplo, al expresidente Evo Morales, sin duda alguna, a los exministros de Estado, que en algún momento se les abrió algún tipo de causa, a los exvocales del órgano electoral por las supuestas acusaciones de fraude. Hay muchas autoridades, exautoridades en realidad, que estarían beneficiadas por este decreto. Bien, a ver, hay diferentes repercusiones a propósito de este tema, ¿no? Ya diferentes actores políticos se han pronunciado en rechazo también y principalmente los asambleístas de oposición, don Franklin, han criticado de que no se haya permitido las modificaciones a este decreto. Explíquenos, ¿qué pasaba si existían modificaciones justamente a esta norma? Bueno, primero que habría que mostrar la solvencia de la solicitud del pedido de las modificaciones. Si es político y este tema estaba en el órgano legislativo, lógicamente que la oposición se va a oponer de forma absoluta al tema de una de las vertientes, que es la defensa de la democracia entre octubre y noviembre, de las fechas que hemos mencionado. Pero no se van a oponer al tema del COVID. Por lo tanto, si el COVID va a pasar por la amnistía y por el indulto, el otro tema ya es enteramente político. Y eso va a repercutir en la oposición y en el oficialismo. El oficialismo va a querer que se apruebe y va a decir, bueno, ya califica de golpe de Estado. Y va a decir, todas las personas que han estado peleando en las calles en contra del régimen de facto o del golpe de Estado, bueno, van a beneficiarse, va a eliminar sus delitos con la amnistía, es la característica. Y lógicamente los de la oposición no les va a gustar aquello, no les va a convenir. Por lo tanto, este enfrentamiento es nada más, nada menos que un enfrentamiento político entre los que dicen que ha habido golpe de Estado y los otros que dicen que no ha habido golpe de Estado. Pero yo me pregunto, ¿hay un juicio de responsabilidad a la fecha?
Por supuesto que no lo hay. No. ¿Alguien puede oficialmente calificar si hay golpe de Estado o no ha habido golpe de Estado? Lógicamente que no hay. No hay una sentencia que vaya a condenar a la expresidenta Áñez y a sus ministros sobre ese supuesto golpe de Estado, que yo llamo más que todo un rompimiento al orden constitucional. Consiguientemente, esta ley ya califica de golpe de Estado. Lógicamente, ya estamos prejuzgando, anticipando una sentencia, y eso pues es lo que va a traducir un debate fuerte en el órgano legislativo entre oficialistas y opositores. Bien, a ver, don Marcelo, si estamos hablando de un plazo que se ha establecido, entonces también otras exautoridades pueden ser beneficiadas. El caso de Evo Morales, el caso, por ejemplo, de Murillo y López, ¿también o no? Lo que pasa es que el decreto es muy claro, ¿no? El decreto establece que quien ha sido perseguido por el gobierno, entre comillas, de facto, eso es lo que dice el decreto. O sea, se significa que el que ha hecho la acción judicial sea el gobierno. En ese caso indiscutiblemente se aplica. Claro, si vamos solamente al tema de tiempo, cualquier proceso en contra de Murillo, de López, podría estar enmarcado en el tiempo, pero el accionante no. El accionante en todo caso es el gobierno de Áñez. Obviamente Áñez no les ha seguido proceso ni a Murillo ni a López, ¿verdad? Sí. Esa es la gran diferencia, por eso yo creo que están completamente fuera del contexto del decreto, por lo menos en el ámbito del accionante. Insisto, el decreto establece con nitidez que aquellos que hayan sido producto de una persecución judicial y política del gobierno de facto de Yanine Áñez. Eso es lo que dice el decreto textualmente. Bien, don Franklin, ahora, la interpretación va a ser un tanto complicada, ¿no? Para que se aplique para los jueces principalmente. No está complicada en esta parte, puesto que en el primer considerando está la respuesta. En uno de los parágrafos dice los hechos suscitados en las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas el 15 y el 19 de noviembre del 2019, en las denominadas masacres de Sacaba y Sencata. Es decir, ¿quiénes dirigían estas masacres? Murillo y el otro ministro de Defensa. Entonces ellos no pueden acogerse a la amnistía porque ellos eran sujetos activos. Claro, ahí le corto, pero yo me refiero en general, para su aplicación. No, por ejemplo, no pueden acogerse. No. Separando a Murillo y a López, sin contar a Murillo y a López, era una pregunta aparte la que hacíamos por el tema de tiempos. En general, por ejemplo, hace un momento comentábamos una persona que se haya declarado en rebeldía. ¿Cómo se va a aplicar este decreto en ese caso? Ahí está el vacío jurídico. Yo creo que ahí la sana crítica del juez va a ser de la siguiente manera. Si esta persona ha demostrado que ha salido en defensa de la democracia y durante el desarrollo de su proceso político ha sido declarado rebelde, la rebeldía es la consecuencia de un proceso político en defensa de la democracia. Consiguientemente, en base a la sana crítica, la rebeldía no se va a tomar en cuenta y sí va a correr la amnistía. Consiguientemente, esos procedimientos de la rebeldía no se van a aplicar. Bien. Don Marcelo, ¿esto puede ser el inicio para un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta? Por supuesto. Bueno, el juicio de responsabilidades... Permítame, don Franklin, antes a don Marcelo, sí. Perfecto. No, a ver, el juicio de responsabilidades tiene otra dinámica. El juicio de responsabilidades tiene un requisito. Yo no sé por qué razón el movimiento al socialismo no lo inició cuando cumplía con este requisito. El juicio de responsabilidades tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por los 2/3 de votos. Estos 2/3 de votos no los tiene actualmente el movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa para la autorización de ese juicio de responsabilidades. Claro, la gran pregunta, y coincido con Franklin, hace algunos minutos se lo mencionaba, es por qué el MAS no inició antes, hasta hace semanas, cuando ya se conocía que Luis Arce era presidente electo. Era una magnífica oportunidad para que la Asamblea Legislativa autorice, porque el MAS tenía los 2/3, donde estaba permiso de nadie, el juicio de responsabilidades. Ahora, la posibilidad del juicio de responsabilidades tiene que pasar por un acuerdo político. Ya varios actores de la oposición, creemos, y comunidad ciudadana especialmente creemos,
ha manifestado que podría apoyar la posibilidad de un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, si es que también el MAS estaría dispuesto a iniciarle un juicio de responsabilidades a Evo Morales, ¿no? Entonces es una por otra, pero esto muestra indiscutiblemente que el juicio de responsabilidades tiene un inicio eminentemente político. No sé si el MAS podrá, bajo acuerdos, bajo negociaciones, poder conseguir esos 2/3 para la autorización de este juicio. Don Franklin, ahora usted, ¿qué cree al respecto? Y si no hay estos acuerdos, ¿no tiene otra opción el MAS para poder iniciar un juicio de responsabilidades? Claro, es una formalidad que coloca un candado al MAS para poder iniciar un juicio de responsabilidad. Además, por el carácter y el espíritu de este decreto que estamos analizando, ya el MAS y el órgano ejecutivo califican la conducta de la expresidenta como golpe de Estado. Y el golpe de Estado está prohibido y está penado desde la Constitución Política del Estado y el Código Penal, y consiguientemente, políticamente y administrativamente, el gobierno del señor Arce y el MAS están en la obligación de encaminar el juicio de responsabilidades, empezando con todas las fases procesales en el órgano legislativo. Pero tienen esa obligación moral por compromiso con la propia historia de Bolivia de iniciar ese juicio. Ya verán ellos por las formalidades si no se puede o si hay candados, pero tienen que iniciar ese proceso. Ya en el camino se verán los obstáculos y podremos identificar a las personas que ponen esos candados. Si colocan candados, se oponen, tendrán que tener el fundamento y la motivación necesaria del por qué ellos se oponen a un juicio de responsabilidades. Porque también el encubrimiento a un juicio de responsabilidades o a que no se lleve a cabo ese juicio, mejor dicho, también está penado por ley. Cualquier diputado o senador que se oponga sin tener el fundamento necesario podría también ser sometido a un proceso judicial, ese diputado que se oponga por oponer. Tiene que haber fundamento, tiene que haber seriedad y responsabilidad en los votos que se vayan a emitir, dando permiso al juicio de responsabilidades o rechazando. No es rechazar por rechazar. Hoy en día la Constitución establece, es una constitución larga, hay jurisprudencia internacional, hay un bloque de constitucionalidad que obligan a la gente decisoria, a los políticos que deciden un juicio de responsabilidades, que si se van a oponer, lo hagan con la debida fundamentación. De lo contrario, estarían incurriendo también en delito los diputados, senadores que se vayan a oponer. Ahora, don Marcelo, si es que llegan a haber estos acuerdos entre los asambleístas de oposición, ¿sería como que reconocer que hubo un golpe de Estado y también asumir cierta responsabilidad, por ejemplo, con don Luis Fernando Camacho? No, lo que pasa es que, ya hablando en el ámbito absolutamente político, estoy plenamente de acuerdo con Franklin. Es una obligación política y además moral del movimiento al socialismo el iniciar el juicio de responsabilidades a la gestión de Yanine Áñez para, por supuesto, ratificar de una vez por todas, en base a todo un proceso jurídico-político, ¿no?, el hecho de haber roto el orden constitucional. Pero además, si usted quiere, Vania, esto le ayudaría mucho al esclarecimiento histórico, ya que la muletilla del golpe de Estado deje de ser utilizada. En el país utilizamos muchas cosas que a veces no llegan a su comprobación final. Hemos hablado de un fraude electoral que nunca se pudo comprobar. Hemos hablado de muchas cosas que nunca se pudieron comprobar, y eso es algo que le hace mucho daño al ámbito de la credibilidad de la justicia, pero también al ámbito discursivo de la política. Ahora, habrá que ver cómo es el comportamiento de las oposiciones al MAS en el ámbito de los 2/3. Yo considero que esa oposición ya es muy blanda, es muy vulnerable, puede ser muy permeable. Vania, quiero recordarle que hace unos cuantos días, 2 si no me equivoco, el diputado Bazán, jefe de bancada de Creemos, ha denunciado a cuatro diputados de Creemos por transfugio, ¿no? En el sentido de tener un acercamiento con el movimiento al socialismo. Yo estoy plenamente convencido que después del 7 de marzo va a haber una especie de piedra libre, si usted quiere, en varios departamentos. Es muy probable que tengamos nomás a los 2/3 del MAS sin ningún tipo de problema, con la ayuda de varios parlamentarios de oposición.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. Como alguien dice, en política todo puede pasar. Les agradezco a ambos por su tiempo y por haber hablado de este tema. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, don Franklin. Buenas noches. Buenas noches, don Marcelo. Que le vaya bien. Vamos a continuar con más y luego de esta pausa ya volvemos con Hora 23. 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hicieron la prueba, estoy contenta, voy a esperar que me salga todo bien y gracias por todo esto que está haciendo la alcaldía, ¿no? Porque usted sabe, como le dije, ya esto hay que aprovechar. Quiero hacerme la prueba para seguridad de mí mismo y también para no contagiar a otras personas. El gobierno municipal está adquiriendo 600.000 dosis de la vacuna rusa. Estamos muy adelantados y esta acción, que seguramente iremos perfeccionando día a día, nos traerá la forma adecuada para una vacunación masiva. Ahí más o menos va a sentir algo incómodo. No se vaya a asustar. No me apriete, no me haga fuerza. Tranquila, relájese. Hemos concretado ya la compra de 100.000 dosis de vacuna. Quiero darles algunas características que son importantes para que ustedes tengan. Esta es la vacuna de Oxford, AstraZeneca. Esta vacuna puede ser utilizada en mayores de 65 años sin ningún inconveniente. Tiene una efectividad, según la dosificación, de hasta un 90%. Que nos va a permitir vacunar a unas 50.000 personas. Hay un trabajo donde va a estar cubierto 25.000 personas que están trabajando en el tema de la salud, personas que están en primera línea de todo el departamento. ¿Cuánto es el costo? El costo puesto acá son de alrededor de $10 de esta vacuna. Como usted lo acaba de ver, hay un plan muy importante que se va a ejecutar en el departamento de Santa Cruz, tanto en el municipio como en los diferentes municipios. Esto con el objetivo de contrarrestar el coronavirus al ser la región más afectada por esta enfermedad. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Marcelo Ríos, director del CEDES Santa Cruz, para hablar acerca de todo este procedimiento que se va a desarrollar, la adquisición de vacunas, también el tema de las pruebas y lo que es fundamental, la cuarentena rígida. 3 días, ¿no?, por la celebración de carnaval, doctor. Así es. Buenas noches, estimada Vania, y un saludo a Hora 23. La verdad que sí. Vamos avanzando en lo que hemos recomendado, en escuchar que nuevamente estamos sintiendo mayor sensatez en asumiendo las medidas que se necesitan asumir y dictar. Hoy día pudimos ver ya la práctica de una de las actividades que ha empezado hace días atrás, pero que se ha potenciado hoy día dentro de la estrategia de vigilancia activa comunitaria o vigilancia activa de casos, que es parte del plan departamental de contención de este rebrote, en el cual, junto con las pruebas de antígeno nasal que se recibieron días atrás por parte del Ministerio, hemos hecho esta coordinación y pudimos de manera efectiva, a través de la logística que ya tiene el gobierno municipal local, empezar con esta actividad interesante de hoy día, mañana sábado, pero se va a ver interrumpida, ¿no es cierto?, unos días por el tema de el encapsulamiento y el feriado, pero continuaría la próxima semana, en la cual, con todas las pruebas para antígeno nasal necesarias, vamos a hacer la captación activa de casos en Santa Cruz, para poder establecer no solamente el diagnóstico oportuno, que es parte de lo que se necesita, sino el diagnóstico que permite la captación del caso e inmediatamente se determina y se le genera un compromiso a la persona que si no tiene la capacidad de un aislamiento domiciliario, se lo debe transportar a uno de los centros de recuperación o aislamiento que existe para que cumpla el concepto de cuarentena, ¿no es cierto?, que implica esta práctica colectiva de aislamiento social en la cual usted separa a la persona que está contagiada de las otras personas que pueden contagiarse de la población susceptible, para que durante unos días separados vamos cortando la cadena de transmisión. Doctor, ¿hay las pruebas suficientes?
Sí, claro que sí, eso no hay ningún problema. Tenemos por lo menos para poder avanzar durante las próximas 3 semanas sin mayor problema, que es lo que esperamos nosotros. Si se hace un buen trabajo efectivo durante unas 3 semanas continuas, vamos a poder generar un impacto positivo en la curva de incidencia y sobre todo ralentizar el contagio, que es lo que estamos buscando en Santa Cruz. Así es. Ahora, a esto se suma también la adquisición de vacunas. ¿Cuántas, por favor, para el departamento de Santa Cruz? Es un trabajo que se está haciendo con otros departamentos, ¿verdad? Es así es, ha habido una coordinación del gobierno departamental de Santa Cruz con la gobernación de Tarija, con la alcaldía de La Paz y la alcaldía del Alto, en el cual después de, a través del Ministerio de Salud se pudo conseguir tener la adquisición de dosis de la vacuna Oxford de AstraZeneca, para el caso de Santa Cruz departamento, 100.000 dosis, que nos va a permitir inmediatamente tras que lleguen en los próximos días, antes de fin de mes, poder hacer la distribución como corresponde en todo el departamento y ya empezar a vacunar esa población vacunable que está esperando, que está clamando, ¿no es cierto?, por este mecanismo farmacológico preventivo, y que tuvimos un proceso evaluativo para ver cómo está nuestra capacidad y lo hemos considerado vencido satisfactoriamente con las primeras 2.200 dosis que se aplicaron días atrás, que nos entregó el gobierno nacional con la vacuna Sputnik 5. ¿Cuándo llegan las vacunas? Ya nos han indicado justamente la última semana de febrero, porque bueno, es muy complicado en el sentido de que como es una compra que se está haciendo junto con otras instituciones más, entonces se va a hacer una recepción para una distribución como corresponde al departamento, y está dentro del margen justamente que nos han pedido por el tema del transporte y el tiempo en que tardan entre fábrica y la llegada al departamento. Ahora, ¿Santa Cruz sí ha llegado a su pico más alto? ¿Ya están en desescalada o todavía no? No se puede hablar todavía de ninguna desescalada, la situación de los casos se mantiene elevada. Tenemos nosotros una media de 820 y pico casos que tenemos en el departamento cuando hacemos la media en esta segunda ola en relación a la primera. Entonces de ninguna manera podemos decir que estamos bien. Puede existir una apreciación o percepción de una disminución de la incidencia diaria, pero eso no podemos hablar de una desescalada. Tenemos que tener 2 o 3 semanas epidemiológicas en las que se demuestre que existe una disminución en la prevalencia de la segunda ola para poder hablar de un descenso de la curva. Por lo pronto, seguimos con una velocidad de propagación por encima de 1, estamos fuera del control todavía, estamos con casos que nos están generando una letalidad, lamentablemente, que se ha duplicado en relación a la de enero de este año. Ahora, doctor, si bien hay una cuarentena rígida, hay algunos sectores que dicen no vamos a acatar. Los gremialistas, por ejemplo, ya han señalado esto, el transporte también. ¿Qué se espera para después de las fiestas de carnaval? Estas son las medidas civiles que nosotros planteábamos. La salud debe preocuparse por las recomendaciones sanitarias y las autoridades territoriales prever y ver justamente de que se cumpla las medidas civiles para que se lleve a cabo una medida sanitaria como es la cuarentena. Evidentemente 3 días, ¿no es cierto?, no le va a generar un impacto como esperábamos con los 14 días que pedimos, pero la población y los sectores que generan la activación económica deben comprender que es importante hacer un sacrificio unos días para luego poder tener una normalidad mejor de la que tenemos ahora, porque evidentemente una desescalada de casos y una situación de meseta le va a permitir a Santa Cruz nuevamente activarse, esperando que el advenimiento temprano de las vacunas nos impida una tercera ola. Eso es lo que estamos buscando, pero necesitamos la comprensión, el apoyo, el concurso de los sectores de la población que evidentemente van a reclamar, pero esta es una situación de salud pública, es una situación en la que no debe haber discusión, es una situación en la que se debe tomar acciones de manera inmediata. Preocupa, ¿no, doctor? Porque ustedes pedían 14 días, al final se determinó solo 3 y ni así la gente o algunos sectores quiere aceptar. Su recomendación, por favor, por estos días de carnaval. No tenemos otra alternativa más que recomendar a la gente y no nos vamos a cansar de hacerlo. Así es, igual que ustedes, y agradecerles por estar permanente en esta actividad, estos 11 meses de pandemia.
con mucha tristeza, con cansancio, con rezago en muchas otras actividades. Le pedimos a la población que sea consecuente, que sea responsable. Santa Cruz tiene la capacidad de mejorar, ha salido de muchas batallas. Esta no puede ser de ninguna manera la primera que pierda, debe ser otra más de las que gane, y va a depender del comportamiento de todos, indistintamente de las medidas, indistintamente de qué sectores no estén de acuerdo. Va a depender de la población, de las personas que utilizan los servicios de los sectores. Quedémonos en casa, en todos los municipios donde se practica el carnaval como una identidad cruceña. Hagamos el sacrificio por la salud, hagamos el sacrificio por la vida, para que podamos disminuir el contagio, para que podamos evitar contagiar a otros, para que evitemos contagiarnos nosotros, y de esa manera evitar que siga habiendo muertes, que sigamos teniendo hospitales colapsados, y que cuando llegue la vacuna como corresponde podamos disminuir y tener la nueva normalidad que está buscando Santa Cruz. Bien, doctor Marcelo Ríos, gracias. Le decimos al director del CEDES en Santa Cruz, las recomendaciones siempre son importantes. Después ya vamos a tener otros años, otros días para poder festejar el carnaval. Ahora nos toca cuidarnos. Gracias, doctor. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Bien, mientras eso pasa en Santa Cruz, a ver, ¿qué cree que va a suceder en La Paz? ¿Habrá restricciones? ¿No? ¿O solamente recomendaciones? Escuche. Para estos días de carnaval, 4 días en que los años pasados se realizaban festejos en que se derrochaba la alegría, ahora, en épocas de pandemia, el municipio paceño anuncia que no se aplicarán mayores medidas de restricción que las ya establecidas para poder mitigar la propagación del coronavirus. No vamos a tener un policía ni un funcionario público detrás de cada familia, ni detrás de cada ciudadano. Eso es imposible. La recomendación del burgomaestre paceño es que la población asuma con madurez la responsabilidad de los cuidados de bioseguridad, en que cada persona asuma el cuidarse con la mentalidad de que dicha actitud también es para cuidar a su entorno, sus seres queridos. Por lo tanto, apelamos a que la gente sea responsable para evitar contagios, para evitar enfermedad, para evitar pérdida de sus seres queridos, actuando de manera irresponsable, generando reuniones o fiestas o cualquier tipo de eventos de esa naturaleza. Recuerde que entre las restricciones dentro de esta etapa de post-confinamiento está prohibido organizar actividades donde se vaya a vender y consumir bebidas alcohólicas, generar aglomeraciones de personas o que vayan a atentar contra las medidas de bioseguridad. Bueno, ahí está, usted lo acaba de escuchar, no va a haber cuarentena rígida ni de ninguna naturaleza, por lo menos en La Paz. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos a cuidar. Es importante que usted lo haga en estos días de carnaval. Vamos a una pausa en hora 23, ¿les parece? Al retornar hay más. Ya volvemos. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bien. Y bueno, este sí que va a ser un fin de semana muy largo por los feriados, pero eso no significa que vamos a poder salir a festejar porque es carnaval y demás. No, tenemos que cuidarnos, ser responsables y quedarnos en casa o realizar un carnaval en casa. ¿Qué le parece? Es una excelente opción. Como dice esta hermosa canción de la agrupación Hasba Bolivia, y con este video nos despedimos, amigos. Cuídense. Buenas noches, Bolivia.